empezar a grabar. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar seguimiento a las clases. Em, para compartir en dónde es, en Share, ¿verdad? Ahí pueden ver el documento. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, este es el que les voy a mandar, que es lo que tiene el programa y lo que hemos estado viendo. Me parece que ya la próxima clase concluimos, ¿no? Sí. Sí, maestra, ya la plaza. Ya terminan su cuatrimestre. ¿En cuál van? ¿En cuarto? Tercero. O sea, van a pasar a cuarto. Sí, a cuarto. ¿De cuántos? ¿Cuántos son? 11. 11. Bueno, pues ya casi llegan a la mitad. Entonces, en la primera clase estuvimos viendo la estructura y principios de la Constitución, el desarrollo del constituyente, el proyecto y exposición normativos de Venustiano Carranza, las principales sesiones del Congreso y adopción de los artículos 27 y 123. Estuvimos viendo la estructura general de la Constitución con su última reforma del 22 del 2024, en donde el primer título hablábamos que es de los derechos humanos y sus garantías, que es del 1 al 29, y aquí nos hablan del derecho a la libre expresión, del derecho a la educación, del derecho al derecho de petición, que hablábamos ahí del artículo octavo, si ustedes piden una petición ante una autoridad, por qué las autoridades están obligadas a darles contestación a sus escritos, y se regula pues precisamente en el artículo 8 constitucional, del derecho eh, a- al principio de legalidad. Eso ya serían principios, principio de legalidad, principio de debida diligencia, el derecho a no ser molestados en sus bienes o posesiones. Y todo este capítulo regula todos estos derechos que ustedes como abogados pues tienen que saber, porque son la base en todas las materias. De ahí van a ser la base a los procedimientos, la base a todo lo que ustedes hagan como abogados. Y si no tienen claridad de que estos principios y estos derechos se enmarcan en la Constitución, en estos artículos, pues se les va a dificultar incluso hasta hacer un escrito de petición ante autoridad. Hablábamos que el capítulo 2 nos habla de los mexicanos, el capítulo tercero de los extranjeros, el capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos. El título segundo nos habla de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, el capítulo segundo de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional. El título tercero, que se divide en el capítulo primero, que es la división de poderes, el capítulo segundo del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. El título cuarto, que nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados a faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial al Estado. Y también, este capítulo nos habla de los estados de la Federación y de la Ciudad de México, del trabajo y la previsión social, prevenciones generales y de las reformas de la Constitución y de la inviolabilidad de la Constitución. Hablábamos también de la supremacía constitucional y hablábamos de las leyes constitucionales y tratados internacionales que se ubican jerárquicamente por encima de las leyes ordinarias federales, las constituciones de los estados y de las demás locales, y un segundo plano respecto de la Constitución federal. Hablábamos de la primacía de las leyes constitucionales sobre las leyes ordinarias federales, constitucionales y demás leyes locales, y hablábamos de la primacía de los tratados sobre las leyes ordinarias federales, constitucionales y demás leyes locales. Hablábamos de los tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico interno, y también hablamos de los tratados internacionales relativos a derechos humanos
que tienen jerarquía constitucional y prevacía en todo el orden jurídico interno. Y también hablamos del control difuso de las constitucionalidades de normas generales. Posteriormente pasamos a hablar lo que es el carácter político de la Constitución, las rigideces constitucionales y las limitaciones explícitas e implícitas. Posteriormente pasamos a la unidad 2, que hablamos qué es la población en el Estado mexicano y hacíamos la diferencia entre nacionalidad. Hablábamos de cuál es su concepto y cuáles son los criterios de atribución para ser un nacional, que hablábamos por nacimiento, por suelo, por derecho de domicilio, por derecho optativo. Y hablábamos de los criterios de atribución de la nacionalidad mexicana por nacimiento, la adquisición de la nacionalidad mexicana por naturalización y veíamos en qué puntos podemos ser naturalizados. Y hablábamos también de los derechos y obligaciones de los nacionales, sus obligaciones como mexicanos y las causas de pérdida de la nacionalidad. Hablábamos de en qué momentos tenemos una doble nacionalidad y qué es la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía. Decíamos que la ciudadanía la adquiríamos cuando adquiríamos los 18 años, que es muy similar como al derecho de goce y al derecho de ejercicio, que eso lo ve en materia civil, que el derecho de goce es cuando lo adquirimos por nacimiento y el derecho de ejercicio es cuando adquirimos la mayoría de edad. Y también referíamos que para tener una ciudadanía, pues teníamos que tener un modo honesto de vivir. Decíamos que la ciudadanía es una condición de permanencia legal, social y cultural de un individuo o una comunidad organizada. Y hablábamos de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Acordémonos que decíamos que la nacionalidad no se puede perder, pero sí se puede perder la ciudadanía, que es muy distinto. Y decíamos que la ciudadanía mexicana se perdía por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal, o por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. Y decíamos que la pérdida es distinta a la suspensión de los derechos. La suspensión de los derechos es, por ejemplo, cuando se me impone una pena privativa de libertad y dentro de la pena privativa de libertad de las penas también se pierde el derecho a votar por falta de cumplimiento. Y hablábamos de la situación jurídica de los extranjeros. Estábamos hablando incluso de leyes que regulaban a los extranjeros, como la ley de migración, derechos de los extranjeros y en dónde vienen enmarcados en la Constitución, en tratados y convenciones del sistema interamericano. Y aquí vienen varias legislaciones, que este documento se los voy a compartir porque es como todo el resumen de lo que hemos estado viendo. Y aquí vienen varias legislaciones y varios principios respecto de los derechos a los extranjeros. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, etc. Y decíamos que en la Ley de Migración pues esta se promulgó en el año en el año del 2011 y dio un giro a la reglamentación de los extranjeros. Y también hablábamos de la ley de los refugiados y protección complementaria y asilo político. Y hablábamos de los derechos de los extranjeros con una situación migratoria irregular. La Constitución también obliga a los extranjeros, también tienen obligaciones, no nada más los nacionales, los ciudadanos. Y estas obligaciones, pues, es cumplir con lo estricto en la Constitución y en las leyes, acatar las restricciones y limitaciones a sus derechos consignados en la Constitución, respetar los derechos humanos de las demás personas y cumplir con las leyes de las entidades federativas. Decíamos que en la ley de migración se regulan y custodian las documentaciones que acreditan la identidad y la situación migratoria, que también se regula la proporcionalidad de la información de los datos de los extranjeros, entre otras. Y también decíamos que los extranjeros pues tienen limitaciones.
Y estas limitaciones pues son de residencia, de propiedad, para heredar, derechos políticos, derechos laborales en materia de inversión. No pueden ser ejidatarios, no pueden ser representantes de asociaciones, no pueden ocupar cargos de dirección, solo pueden ejercer el ministerio de cualquier culto. Los menores de edad o incapaces no pueden entrar ni salir del país sin el formato autorizado, etcétera. Y también que tienen pues sanciones y las principales sanciones para cuando un extranjero incumpla con esto, pues es la deportación, regresarlos a su país, la expulsión, que ya definitivamente no puedan ingresar al país, el retorno asistido, la cancelación de la tarjeta de visitante y distintos tipos de multas que varían de montos distintos según sea la conducta que realicen el extranjero en territorio mexicano. Hablábamos también de la diferencia entre el cónsul y la embajada. Decíamos que el cónsul es el que va a llevar todas las cuestiones legales y la embajada es en cuestiones diplomáticas y políticas. Si ustedes tienen un cliente extranjero y necesitan ayuda consular o necesitan asistencia consular, de acuerdo a las convenciones y pactos interamericanos, y que los extranjeros tienen derecho siempre a una asistencia consular y si se les lleva un proceso sin una asistencia consular, pues este proceso va a ser nulo de derechos porque estamos violentando sus derechos fundamentales de los extranjeros. Bien, referente de embajadas y consulados. Después pasamos a la unidad 3 y vimos elementos geográficos del Estado mexicano y decíamos que es el territorio en sentido estricto. Hablábamos de que el territorio pues comprendía islas, mares, océanos y todos los estados que conforman la República. Y hablábamos de cómo se divide el territorio nacional, que es en integrantes de la Federación, de las islas, incluyendo arrecifes y cayos en los mares adyacentes, de las islas de Guadalupe y de la Revillagigedo, situaciones en el Océano Pacífico, de la plataforma continental y de los zócalos submarinos en las islas Cayos y Arrecifes, de las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y del espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Y ahí veíamos el concepto de ríos, lagunas y aguas internas que son propiedad de la nación. También veíamos un poco de los elementos marítimos del Estado mexicano. Veíamos la clase anterior, lo que es la plataforma continental, las islas, el mar territorial, los arrecifes, los cayos y los zócalos submarinos, en términos muy generales, la regulación constitucional de las zonas económicas exclusivas. ¿Qué son las zonas económicas exclusivas? Que al igual que otros países, pues estas se extienden a 200 millas náuticas hacia el océano a partir de la línea de la costa y se define en un nivel medio del mar en la zona litoral. Cuando esta extensión se traspase a otros países, la delimitación de las respectivas zonas se hace de acuerdo con los acuerdos de cada país. Y veíamos también la previsión constitucional respecto a la superposición de zonas económicas de otros estados. Todo esto es muy extenso. Obviamente en una clase de 1 hora y media, pues no lo vamos a ver. Ustedes ya tendrían que investigar y ponerse a leer porque pues la tarea de todo abogado siempre es estarse actualizando y estar leyendo. Es muy extenso el tema de territorio. Aparentemente sería solamente nos dejaríamos llevar, pues que el territorio es todo parte que comprende el territorio mexicano, pero no, es un tema muy extenso porque pues toca todos estos temas de islas, aguas, mares, arrecifes, plataforma, y cada una pues tiene su regulación. Entonces ya su tarea de ustedes pues será investigar o meterse a estos temas más de fondo de manera personal. Y ah, existe una resolución por controversia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A falta de convenio amistoso entre los estados o entre los estados y la federación con motivo de límites, si hubiese algún conflicto territorial entre estados, que por ejemplo Querétaro dijera, a mí me corresponde ese río y Guanajuato dijera, no, me corresponde a mí,
Las dificultades deben resolverse en vía judicial, para lo que se tiene una competencia en una instancia ante la Suprema Corte ante la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el artículo 105 constitucional. Y se trata entonces de un juicio ordinario ante la Corte, el cual concluye con sentencia que, por ser dictada por el Tribunal de única instancia en definitiva, al igual que la aprobación del convenio amistoso por el Congreso, esa sentencia pone fin de una vez con todas a la cuestión de límites. Entonces, cuando haya cuestiones de competencia de límites, quien va a resolver es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta aquí vamos ya viendo todos estos temas. Me voy a regresar un poquito. Si se fijan, ya vamos a entrar ahorita aquí a la unidad 4, pero vamos a regresar a la estructura de la Constitución para que vean que conforme hemos ido viendo los temas de la clase, se han ido desahogando cómo se va dividiendo la Constitución. Me voy a regresar un poquito a la Constitución para que ustedes vean que asimismo la Constitución se integra conforme los temas que hemos visto. Si se fijan, el título primero habla de los derechos humanos y sus garantías. Y en el título primero, pues está en todo lo que decíamos de el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, el principio de legalidad, el derecho a la petición. Y después, en el capítulo 1 perdón, en el capítulo 2 de la Constitución nos habla de los mexicanos. O sea, vimos qué es un mexicano, qué es la nacionalidad, qué es la ciudadanía, qué es el extranjero. Capítulo tercero habla de los extranjeros, ya tocamos esa parte. Capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos, ya también vimos esa parte. Y después la Constitución nos habla de un título segundo y nos habla del capítulo primero, que es de la soberanía y de la forma de gobierno, y nos hablan de las partes que integran la federación y del territorio nacional. Ahorita vamos a entrar al título segundo y al título tercero. Vamos a ver cuál es la forma de gobierno y vamos a ver las partes que integran a la federación. Y esto va vinculado con con el título tercero, que es la división de poderes del legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, hasta aquí ya vimos hasta el capítulo cuarto del título tercero. Y luego el título cuarto, que es lo que vamos a ver en la última clase, nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos vinculados con faltas administrativas. Y este incluye pues los estados, la ley de trabajo, las reformas a la Constitución y la inviolabilidad de la Constitución. Si se fijan, el tema de derecho constitucional es muy amplio. Obviamente en una clase, en una sesión, en una clase de licenciatura, pues no lo alcanzarían a ver todo. El derecho constitucional es la base de todo y es amplísimo. Aparentemente lo vimos así como todo de embarrada, pero ya si ustedes empiezan a meter en los reglamentarios, en las leyes, pues es amplio. A mí me gusta mucho el constitucional porque el constitucional es la base de todo y si no entendemos constitucional, pues no entendemos ningún proceso. El constitucional es bonito porque precisamente es historia, es antecedente, es conocer al sistema, cómo se regula, cómo se divide. Entonces, ahorita vamos a ver qué es la federación, cómo se conforma la federación y cómo se divide la federación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo se divide la federación? ¿Cómo se estructura políticamente la federación?
Hablábamos en las primeras clases de la historia de la Constitución, que primero fue centralista y ya después la Constitución fue federalista. ¿Por qué federalista? Porque cada estado tiene su propia constitución, cada municipio tiene su propia constitución, pero formamos parte de un todo, de un país. O sea, no por el hecho de que Querétaro tenga su constitución y el municipio de Ezequiel Montes tenga su constitución, son estados independientes con territorio propio y reglas propias, sino que, si bien es cierto, tienen su propia forma de gobierno, también pertenecen a la federación y todos somos parte de un todo, pero con la autonomía correspondiente, cada estado, cada municipio, cada federación, y entonces por eso se llama federalismo. El federalismo en México es el ordenamiento político actual del Estado mexicano, en la que las entidades que conforman la federación son autónomas y están unidas mediante un acuerdo donde se delimitan las facultades de los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal. La distribución orgánica de las funciones del Estado en la Federación Mexicana. El Estado en nuestro país se divide en tres poderes y cada uno de estos ejerce una función indispensable para un buen funcionamiento del mismo. Así nos encontramos pues frente a las funciones legislativa, ejecutiva y federativa. Los tres, de igual jerarquía, aportan principios sobre la promulgación de leyes, su ejecución y correlación frente a los estados y la especial atención de su cumplimiento dentro de un orden federativo. Todo tiene su independencia, pero al final todo es un engrane. Cada una de estas partes que conforman del estado tienen como fin aplicar las leyes y que exista una soberanía y que exista pues un entorno respetable, con derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los tres poderes de la federación? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso nos lo vienen repitiendo desde la primaria, desde formación cívica y ética, que la federación se divide en tres poderes. Ahorita traemos un dilema a nivel nacional muy grande, en donde se ve implicado qué poder, el poder judicial, porque pretenden o quieren hacer una reforma en donde también el Poder Judicial, los representantes del Judicial, sean elegidos por votación. El legislativo y el ejecutivo son elegidos por votación. El judicial no, el judicial no es elegido por votación, es independiente, tienen un servicio de carrera y a través de este servicio de carrera van decidiéndose quiénes son las personas que van ocupando los puestos que integran el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que dice el actual dirigente del Ejecutivo? Dice que se regulariza el Poder Judicial conforme las mismas bases del Ejecutivo y el Legislativo, es decir, que todos sean iguales y que todos sean elegidos a través del voto popular de la ciudadanía. Obviamente en el dictamen que fue expedido no pueden ser cualquier tipo de personas funcionarios que integren el Poder Judicial, sino tienen que ser personas técnicas y capaces que puedan entender el sistema judicial, porque obviamente van a ser los operadores. Aquí me parece que había un alumno del Poder Judicial. Ahorita están en una suspensión de labores precisamente porque la mayoría del Poder Judicial y mucha gente pues está en desacuerdo respecto de esta reforma, porque precisamente pues refieren que pues la cuestión de carrera es indispensable para que los operadores del sistema estén capacitados, y entonces ahorita todas las audiencias están suspendidas. En 2 semanas que lleva esta suspensión, em, pues todas las audiencias no urgentes no se han llevado ni se han desahogado. Todos los procedimientos están detenidos a nivel federal en todas las materias: en materia administrativa, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia de amparo. Todo está detenido, solamente las cuestiones de urgencia son las que están atendiendo. ¿Cuáles son las cuestiones de urgencia? Pues detenidos, privaciones de libertad, cuestiones de urgencia, pero todo lo demás está detenido. Entonces ya tenemos 2 semanas con suspensión de labores por parte del Poder Judicial.
¿Cuáles son las características del sistema presidencial? El poder ejecutivo es unitario y está depositado en un presidente que es al mismo tiempo jefe del Estado y jefe de gobierno. ¿Quién es actualmente? Pues el señor Manuel Andrés López Obrador. Y el 1 de octubre toma posesión la primera presidenta mujer que va a existir en el país, que fue elegida a través de voto popular. El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo cual da independencia frente a este. El presidente no puede ser despedido del cargo por una votación del Parlamento o el Congreso durante su periodo de gestión. El presidente encabeza o dirige de algún modo el gobierno que designa. Los miembros del gabinete son responsables exclusivamente al presidente de la República. Características del sistema parlamentario. Existe una división de poderes, lo que hablábamos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial están separados. El Parlamento elige al jefe de gobierno, el poder legislativo se divide en dos cámaras, el jefe de Estado tiene una función simbólica. Las prerrogativas, denme un segundo que se me va a apagar mi computadora. Permítanme un segundo para conectarla. Listo. Listo, Calixto. Entonces, el Parlamento elige al jefe de gobierno, el poder legislativo se divide en dos cámaras, que es la de senadores y la de diputados. El jefe del Estado tiene una función simbólica. Las prerrogativas del ejercicio se ejercen por medio del gabinete alrededor del primer ministro. El gobierno surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. El primer ministro y su gabinete están sujetos al control político del Parlamento y la integración del Parlamento traduce la estructura del sistema de partidos. El Parlamento puede destituir gobiernos y el Ejecutivo disolver al Parlamento. Características de un sistema semipresidencialista. El semipresidencialismo es un sistema de gobierno en el que el poder ejecutivo se reparte entre dos figuras fundamentales, un jefe de Estado, presidente de la República, y un jefe de gobierno, primer ministro. Ambas figuras se sitúan en pie de igualdad y tienen unas competencias que no suelen entrar en conflicto, lo que se diferencia principalmente es el método de elección y la relación que mantiene respecto del legislativo. El presidente de la República es elegido de forma directa por el pueblo, mientras el primer ministro es elegido de forma indirecta, es decir, es elegido por el Parlamento, que ha sido a su vez votado por el pueblo a propuesta del presidente de la República. Lo que este sistema de elección genera es una relación de independencia del presidente con el Parlamento, pues su elección no proviene de este y su relación de dependencia del primer ministro por su legitimación procede de la Cámara de Representantes. Nos encontramos, pues, con un compendio de características de un régimen parlamentario y un régimen presidencialista. El papel central del presidente de la República y el papel fundamental del gobierno. Es decir, tenemos un poco de ambos sistemas en nuestro sistema federal. Y luego, ¿qué son los organismos constitucionales autónomos? Son instituciones públicas que no pueden de ninguno de los tres poderes del Estado, que no dependen de ninguno de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo o el judicial. Tienen autonomía funcional, presupuestal y de gestión, lo que les permite actuar de manera independiente. ¿Cómo quién se les ocurre? A ver, díganme un ejemplo de un organismo constitucional autónomo. Que el presidente ha hecho mucho énfasis en desaparecer varios organismos autónomos. Por ejemplo, ¿cuál se les ¿El, ocurre? el INE? El INE, ¿cuál otro? Poder Judicial, el INE, No, el Poder Judicial no. El Poder Judicial pertenece al, al, al,
al Poder Judicial. O sea, estamos hablando que el sistema mexicano se divide en tres poderes: federalismo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial no es autónomo, el Poder Judicial es un poder. Los organismos autónomos son organismos independientes que aquí mismo les acabo de decir, no pertenecen a ninguno de los tres poderes, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. El INE sí es un organismo autónomo. A ver, denme otro ejemplo de organismo autónomo. Otro ejemplo, el INAI, COFESE, ¿Las fiscalías son autónomas o pertenecen a algún poder? ¿La Fiscalía General de la República pertenece al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial? No, sí es autónoma. La Fiscalía General de la República es autónoma. Las fiscalías de los estados son autónomas. Antes de la reforma del 2008, cuando todavía éramos un sistema inquisitivo, las procuradurías generales sí pertenecían al Poder Ejecutivo. Yo me acuerdo que incluso la nómina llegaba con nómina del Poder Ejecutivo, pero ya con las reformas que existieron, las fiscalías en general fueron autónomas. Todas las fiscalías de los estados y de las federaciones son autónomas. Y luego los organismos no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que seguramente todos nosotros hemos escuchado hablar de estas organizaciones, son organizaciones independientes y autónomas, sin ánimos de obtener lucro, que surgen como iniciativas de grupos civiles promotores y organizados, y que generalmente desarrollan proyectos culturales, sociales o de desarrollo, entre otras. Este tipo de organizaciones, con excepción de la Cruz Roja, creada en 1864, empezaron a surgir en una década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de ayudar a los países en sus procesos de descolonización. Ahora, los tribunales tienen autonomía. La autonomía de los tribunales se refiere a que estos órganos están creados por la Constitución, poseen atribuciones propias, llevan a cabo funciones esenciales del Estado moderno y no están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado, pero sus actos y resoluciones pueden ser revisadas por instancias judiciales. Los jueces pueden modificar, ampliar o acotar el alcance de las leyes al interpretarla de diferentes formas, o bien ordenar sentencias de mayor o menor alcance. La autonomía se refiere a la institución. Mientras que la independencia alude a las personas consideradas de manera individual. Denme un segundo. Que ya no me veo aquí. ¿Ustedes sí me ven? Sí. Ahí voy. Denme. Listo. ¿Todavía ven ahí el documento? Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Ahora, ¿en qué momento se pueden suspender garantías de facto y conforme a la Constitución? La suspensión de garantías en México, que permite estos casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o situaciones que pongan a la sociedad en peligro.
El presidente, con la aprobación del Congreso o la Comisión Permanente, puede restringir o suspender los derechos y garantías, pero debe hacerlo por un tiempo limitado y de manera general sin efectuar las personas específicas durante la suspensión. Ciertas disposiciones legales constitucionales sin afectar a personas específicas durante la supervisión. Durante la suspensión, ciertas disposiciones legales constitucionales dejan de tener validez, pero vuelven a entrar en vigor a su vez que la suspensión termina. Por ejemplo, esto es en tiempos de guerra o en tiempos de perturbación, ¿no? Ahí suspenden garantías que no ha pasado en México, pero por ejemplo, no sé, en países en donde están en guerra ahorita, pues podría ser motivo de suspensión de garantía este tipo de cuestiones. La restricción o suspensión de derechos y garantías se enmarca en el artículo 29 de la Constitución. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra que contenga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o con la Comisión Permanente, cuando aquel no tuviera derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por el tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o supervisión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verifique en tiempo de receso, se convoca de forma inmediata e inminente al Congreso para que éste las acuerde. En los decretos en que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida. O sea, no vas a decir suspendo garantías y puedes, como en la película esta de Estados Unidos de La Purga, no sé si la han visto, que dan un término de 24 horas para que todos hagan lo que quieren y todos se asesinan, ¿no? No, o sea, sí se pueden suspender garantías en tiempos de guerra o por cuestiones de invasión o cuestiones graves, pero no puede suspender garantías como es a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, a las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencias religiosas algunas. El principio de legalidad y de retroactividad siempre tienen que prevalecer. La prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Es decir, el presidente pide que hubo una invasión de China a territorio mexicano y hay guerra, la suspensión de derechos o garantías, y va a decir que como está suspendiendo, se puede aplicar la pena de muerte o se puede hacer válida la esclavitud. No, esto no pasa. Esto solamente bajo otros parámetros, pero bajo ninguno de estos supuestos se pueden restringir o suspender derechos o garantías individuales. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución y ser proporcional al peligro a que se frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inminentemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre la Constitución y validez. ¿Cuáles son las facultades extraordinarias dadas al Ejecutivo para legislar en el caso de suspensión de garantías y los supuestos en el artículo 131? Las facultades extraordinarias son las atribuciones que otorga el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.
para atender más eficazmente una situación sobrevenida. Estas facultades están en vigor mientras que dure la emergencia. Las facultades extraordinarias excederán las atribuciones normales del Poder Ejecutivo. Obviamente esto tiene que ser revisado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que este supuesto se llegara a realizar. No nada más el Ejecutivo y el Legislativo decidirían o legislarían de emergencia a causa de una suspensión de garantías, sino que tendría que haber una revisión de oficio por la Suprema Corte de Justicia, precisamente para garantizar que los derechos que antes citamos, que pues no se restrinjan. Derivado de todo esto, esto deviene o estas funciones devienen del artículo 49 constitucional. Y esto pues desde Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán. Nos habla de que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio, nuevamente, en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán unirse uno o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. Principios constitucionales para la integración y renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, que era lo que les decía. La Constitución sí prevé que el legislativo y el ejecutivo sean por votación, que es lo que ha estado diciendo mucho en la mañanera el señor presidente, que dice, bueno, si el ejecutivo y el legislativo son designados por votación, ¿por qué el judicial no? Y luego también dice, bueno, pues cualquier abogado puede ocupar un puesto de juez de control porque los casos de nepotismo o los casos de designación por amistad, pues son muy elevados en el Poder Judicial y no se establece este principio de votación o de elección. Elecciones libres, auténticas y periódicas. Estos son los principios. Según el artículo 41 de la Constitución, elecciones libres, auténticas y periódicas. Según el artículo 41 de la Constitución, la renovación de estos poderes se realiza mediante elecciones que deben ser libres, auténticas y periódicas. Esto asegura que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera efectiva y regular. Libertad y autenticidad. La libertad implica la capacidad de los ciudadanos para elegir y participar en los asuntos políticos del país. La autenticidad se refiere a la veracidad y transparencia de los procesos electorales, garantizando que los derechos políticos electorales de votar y ser votados se ejerzan sin restricciones. Periodicidad. Este principio asegura que las elecciones que realicen en intervalos regulares, lo que es esencial para el funcionamiento de una república democrática. Partidos políticos. Los partidos políticos juegan un papel crucial en el sistema electoral, ya que son los vehículos a través de los cuales los ciudadanos pueden presentar sus candidaturas y propuestas. Organización de elecciones. El Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de organizar las elecciones, asegurando que se lleve a cabo de acuerdo a los principios constitucionales. ¿Quién de ustedes ya tuvo oportunidad de leer el dictamen para la reforma judicial? No, maestra. No, yo no. ¿Nadie?
Bueno, es importante que lo lean porque precisamente este dictamen habla de cómo va a ser bajo estos principios la elección de los jueces. Va a ser a través de un partido, va a ser a través del Instituto Nacional Electoral, va a ser a través de un periodo, va a ser a través de jurisdicciones. ¿Cómo va a ser? Es importante que nosotros leamos todo lo que sale como ya futuros abogados o abogados para dar opiniones. No podemos dar opiniones efímeras o opiniones sin que previo a ello conozcamos los documentos que se generen. No podemos decir, ay, sí está bien o no está bien, o yo considero que sí o yo considero que no, si no tenemos un sustento previo de la lectura de los documentos que se respaldan a las opiniones jurídicas. Entonces, les encargo, por favor, que lean ese dictamen que acaba de salir, la propuesta del dictamen que el día de ayer o el día de hoy, ya se otorgó suspensión de amparo. Una jueza de Morelos otorgó la suspensión para que se detenga la lectura del dictamen ante la Cámara, que ya es mayoría. Entonces ahorita estaríamos en tiempos de suspensión de amparo para que sea o no sea viable la aprobación de este dictamen para la reforma judicial. Estos principios son fundamentales para garantizar un sistema democrático. Entonces, ¿qué tendría que tener este dictamen? Pues tendría que tener estos principios. Tendría que darnos una forma de cómo van a ser, o sea, tendría que tener el documento certeza de cómo van a ser las elecciones, de cómo va a ser la periodicidad de las elecciones, de cómo va a ser, cuál va a ser el vehículo para que estas personas que vayan a ser elegidas se puedan promover y y quién va a ser la organización, quién va a decidir cuál o quién quedó respecto de la votación. Entonces, si este dictamen no contiene estos principios, pues este dictamen sería deficiente. El dictamen sí lo contiene, pero para ello pues tendríamos que leer el dictamen para saber si cumple o no cumple con los principios constitucionales que el mismo 49 de la Constitución nos refiere. Estos principios son fundamentales porque si no los lleva, pues no estaríamos garantizando un sistema democrático y representativo en las elecciones que en su futuro se fuesen a hacer respecto de jueces, magistrados, ministros y todas las personas que conforman el Poder Judicial. Elecciones. La Constitución Política de México en su artículo 81 nos habla de la elección del presidente de México. ¿Qué dice este artículo? Dice que la elección del presidente tiene que ser directa y en términos que disponga la ley electoral. Partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Escuchamos hablar que el PRI, que el PAN, que el PRD, que el PES, que ya van a extinguir a no sé qué partido, que chalala, que él es del partido y se pasó al otro partido. Pero ¿qué son los partidos políticos? ¿Quién regula los partidos políticos? ¿De dónde nace la figura de un partido político? Existe una ley general de partidos políticos y esta define a los partidos políticos como entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral. Si no tienen un registro ante el instituto, pues no se le puede considerar partido político, o ante el organismo público local, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vía democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso a estos al ejercicio del poder público. Entonces, ¿qué son los partidos? Es una organización con autonomía propia, presupuesto propio, pero que tiene que estar regulada y que tiene que estar inscrita. ¿Y para qué va a servir? Pues para que sea un vehículo para que puedan escoger a personas que vayan a ocupar cargos en el poder ejecutivo o en el poder legislativo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, establece que los partidos políticos son entidades de interés público, que solo pueden ser formadas por ciudadanos y cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vía democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de estos al ejercicio al poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y discreto, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legislaciones federales y locales. Los partidos políticos en México tienen un marco jurídico que se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX y que ha sido reconocido constitucionalmente desde 1977. Actualmente ya nos piden una paridad de género, pero antes la mayoría de representantes hace no más de 10 años eran hombres, en su mayoría, el 80-90% eran hombres los que conformaban el poder legislativo, ejecutivo y judicial. En la actualidad ya no, en la actualidad ya nos pide una paridad de género. Incluso, como vuelvo a referir, pues ya vamos a tener a nuestra primer presidenta mujer electa en México, lo que pues es realmente satisfactorio porque pues ya va a haber una paridad de género y ya no vamos a estar con un patriarcado como lo habíamos estado teniendo en México desde hace muchos años. Si se fijan, lo que yo estaba analizando, lo que sí es que, por ejemplo, la mayoría de las corporaciones de seguridad a nivel estatal y federal las dirigen hombres, lo cual también ya se tiene que ir erradicando esa figura, porque las mujeres también tenemos que pasar a ser parte de cuestiones de seguridad. En la casa, ¿quién lleva la batuta de la casa? Los hijos, la escuela, las cuentas, los uniformes, pues las mujeres. Entonces, las mujeres seríamos mejores administradoras de justicia en cuestiones de mandos, de cuestión de seguridad nacional. Pero bueno, eso pues es cultural y se irá modificando a través de los tiempos. Derechos y obligaciones. La Ley General de Partidos Políticos es de orden público y de observancia general. En el territorio de los Estados Unidos mexicanos establece disposiciones aplicables a los partidos políticos, nacionales y locales. Contienen normas relativas a la Constitución, registro de pérdida de registro y liquidación de patrimonio de los partidos políticos. Tienen también un porcentaje de personas, o de votos. Si el partido no alcanza a reunir ese porcentaje de votos, se les quita el registro ante el Instituto Nacional Electoral. Establece los derechos y obligaciones de los partidos políticos y de los militantes de estos. Además, la ley contiene disposiciones sobre el financiamiento y fiscalización de los partidos políticos y regula los frentes, coaliciones y funciones de los partidos políticos. ¿Cómo se financian estos partidos políticos? ¿Quién les da el dinero para financiar las campañas y todo esto? Los partidos políticos principales actores de una contienda electoral reciben dos tipos de financiamiento: el que el Instituto Nacional Electoral le proporciona en calidad de prerrogativa de acuerdo con sus atribuciones legales, denominado financiamiento público, que se divide en ordinario y de campaña, y las que pueden recibir de manera privada a través de las aportaciones de militantes y simpatizantes de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Vemos mucho que cuando es campaña, muchas empresas se unen a los partidos políticos, porque también el sector privado es una financiación a los mismos. Desafortunadamente aquí entra la parte de que pues entre más dinero tengas, pues más publicidad, más campaña, más cuestión mediática se va a volver, y pues la gente obviamente eh, pues es a través de las redes. La gente es muy manipulable, la sociedad es muy manipulable, y entre le saques canciones, ahora con lo del naranja, que hicieron una canción que se viralizó mucho, y entonces todo eso pues capta, ¿no? Más allá que la gente decida por cuestión realmente normativa o por realmente escuchar o la capacitación que tengan las personas. Vemos presidentes, vemos diputados, vemos senadores que no tienen ni siquiera una licenciatura, o vemos personajes que no tienen una formación jurídica, y entonces todo esto impacta porque evidentemente pues son las personas que legislan. Que, por ejemplo, pues hay muchos memes del Poder Judicial en cuanto a esta situación, porque dicen, pues ahora cualquiera va a poder ser juez de control, ¿no? Yo voy a poder ser juez de control, quien sea va a poder ser juez de distrito, quien sea va a poder ser magistrado,
sin tener una carrera judicial, lo cual pues sí es delicado porque el tecnicismo y las cuestiones de decisión sí deben de estar en una profesionalización constante y desafortunadamente la reforma también lo que contravendría pues sería esta parte, que cualquier persona que tenga una cédula y un título pues podrían ocupar estos cargos. ¿Quién regula todas estas elecciones? ¿Quién da seguimiento a todas estas elecciones? El Instituto Nacional Electoral, que decíamos que es un organismo autónomo, no pertenece ni al Ejecutivo, ni al Judicial, ni al Legislativo, precisamente para garantizar que no haya pues esta cuestión de tráfico de influencias. Este órgano nació en 1990. Si se fijan, es reciente, no es muy antiguo. El entonces Instituto Federal Electoral se crea como resultado de una serie de reformas constitucionales realizadas en materia electoral. El Congreso de la Unión expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, y con este ordenó la creación del instituto. Función estatal y la naturaleza jurídica del INE. El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesionalización de su desempeño, en cuya integración participa el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad serán principios rectores y se realizan con una perspectiva de género de conformidad con los artículos 41, párrafo tercero, base quinta, apartado A, párrafo primero de la Constitución y 29, 30, párrafo segundo y 30 y párrafo primero de la ley que regula pues esta entidad. Integración, ¿cómo se integra el INE? El INE se integra por un consejero general. Es un órgano superior de dirección del INE y se integra por 10 consejeros electorales y un consejero presidente. Consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos y el secretario ejecutivo. Y un secretario ejecutivo. ¿Cuál es la naturaleza del INE? Este tiene un sistema electoral mexicano a nivel federal y lo compone el Instituto Nacional Electoral, una autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución. Todo emana, si se fijan, del artículo 41 de la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una autoridad jurisdiccional que se encuentra regulada por el artículo 99 constitucional y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, organismos especializados de la Fiscalía General de la República, encargada de investigar los delitos electorales a nivel federal, que actualmente, ¿cómo se llama esta fiscalía? Se llama FICE. Y acaba de fallecer hace como 3 semanas su titular. Me parece que a la fecha no han designado nuevo titular, pero la FICE es la que se encarga de investigar todos los delitos que tengan que ver con relación a delitos electorales, que hay una ley especial para delitos electorales. Por ejemplo, que compren votos, que roben urnas, que destruyan urnas, que el presupuesto que se les da a los partidos se utilice para cosas distintas. Todos estos delitos electorales los va a investigar la Fiscalía General de la República con su área especializada. Dependiendo también de los estados, también tendrán unidades especializadas en cada estado para dirimir estas controversias. Facultades constitucionales del INE, pues es contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos, integrar el registro federal de electores. Cuando ustedes, ¿cuál es la identificación que todos nosotros tenemos? Pues el INE, el Instituto Nacional Electoral, muchas todavía, ya casi no, supongo que ya son pocas las que quedan o las que quedan ya no tienen una vigencia, que eran las del IFE, Instituto Federal Electoral. En esta credencial que nos dan a todos los ciudadanos, pues primero se genera una base nacional
Y después de esa base nacional, pues se genera un registro federal del elector y se genera un documento con el cual nos sirve para identidad como ciudadano o como nacional. También nos asegura este instituto a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y vigila el cumplimiento de las obligaciones. Garantiza la celebración periódica y práctica de las elecciones federales, así como ejerce las funciones que la Constitución le otorga en procesos locales. Velar por la autenticidad del sufragio, promover el voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y cultural, democrática, garantizar la partida de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, y fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a los objetos propios del instituto. Hasta aquí, sería este tema que tiene que ver con la división de los poderes. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Sí hay alguien o no hay alguien? Sí, maestra. ¿Tú qué opinas de la reforma judicial? Bueno, que principalmente, pues la reforma judicial busca mejorar el sistema de justicia en el país. Maestra, había comentado que leyéramos, bueno, pero ya no anoté bien, es el dictamen del Poder Judicial de la Federación, No, el dictamen del Ejecutivo, del presidente, para el... del para- Ejecutivo. De hecho, aquí lo tengo, a ver, déjenme ver. Bueno, si nos pudiera compartir. Sí. ¿Están viendo la pantalla? No. Sí, Sí, se alcanzan. Aquí ven este documento, Comisión de Puntos Constitucionales. ah, no, ¿Sí lo ven o no? No, no Vemos, los bueno, puntos. donde dice elecciones libres y periódicas. ¿Manda? No te escuché, perdón. Creo que se congeló su pantalla, maestra. Bueno, aquí tengo yo el dictamen. Estos documentos, ¿cómo se los hago llegar? ¿A través de qué correo o a qué WhatsApp? ¿Al grupo no se puede, maestra? Mándeme. ¿Al grupo no se puede o quiere que ¿Tienen hagamos un grupo? grupo? Sí, Sí, No, del, maestra, tenemos un grupo. Bueno, si quiere le mandamos el número de la maestra Ashley y ya ella siempre nos hace llegar los documentos. ¿con quién? ¿Con Ashley? Sí, Ujú. Permíteme. Bueno, fíjense, dice Bastante porque sí.
Fíjense, este dictamen, déjenlo guardo para que lo puedan ver. Es un short. Escritorio. Aquí sí ya lo ven, ¿verdad? Sí, maestra. Maestra, de hecho le mandé el número en aquí por chat. ¿Ya me lo mandaste? Sí, aquí mismo en el chat. Ah, ok. A ver, déjalo junto. Ah, ya es el de Ashley. Miren, si se fijan, este es el dictamen. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Todos. Sí. Dice, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y elaboración el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, representada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, el 5 de febrero de la presente anualidad. Para ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión procedimos al estudio de la iniciativa materia del presente dictamen, respecto del cual se analizaron todos y cada una de las consideraciones que sirvieron de apoyo a las reformas que se proponen a fin de emitir este dictamen. En este orden de ideas, conforme a las facultades que se confieren a esta comisión, de puntos constitucionales, los artículos 71, fracción primera y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 2, fracción 36, 43, numeral 1 y 45, numeral 6, incisos E y F de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, número 1, 84, 85 y 157, numeral 1, fracción 1, 158, fracción primera, 6 y 167 del reglamento de la Cámara de Diputados se somete a consideración y en su caso a la aprobación a este honorable asamblea el presente dictamen. Dictamen, el trámite, análisis y la elaboración del dictamen que se presenta a consideración ha observado lo siguiente. Método. Esta comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa de la que se da cuenta y en su caso de sus vinculadas, realizó los trabajos correspondientes conforme a los apartados que a continuación se puntualizan. Comisión de Puntos Constitucionales, trámite legislativo. Se describen los actos y las etapas del procedimiento legislativo a las iniciativas que motivan este dictamen. Contenido de la iniciativa. Expone los objetos y contenidos resumidos con motivos y alcances a la iniciativa del presidente de la República, turnado por la presidencia de la mesa directiva a esta comisión para su estudio y dictamen. Opinión, reseña. La opinión rendida por la Secretaría de Hacienda, de la Hacienda y Crédito, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sobre el impacto presupuestario de la iniciativa objeto del dictamen. Consideración, se explica y pondera los argumentos de las iniciativas y con base en ellos se sustenta el sentido del presente dictamen. Resultado del dictamen. Se plantea la conclusión del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma judicial. Entonces nos dice, bueno, primero el Ejecutivo nos manda su dictamen y una vez que nos manda su propuesta, nosotros dictaminamos si es procedente y vemos los artículos que tendrían que ser modificados para esta iniciativa. Y aquí nos dice todo el contexto del dictamen
Permítanme tantito. Ya se me fue. Ahí estábamos aquí. Entonces, este dictamen es el que tiene la iniciativa. Ay, es que estoy con- Se los voy a compartir entonces con Ashley para que lo lean y ya la próxima Sí, maestra. semana me digan su opinión respecto de ¿qué opinan ustedes ya con el dictamen de la reforma judicial respecto de su contenido? Y este que es el Word en donde hemos visto los temas, también se los mando con Ashley. Y ya la última sesión que veríamos sería cómo se conforma el Congreso de la Unión, cómo se conforma la Cámara de Diputados, cómo se conforma el Senado de la República, cómo se conforma el Ejecutivo Federal, cómo se conforman los tribunales judiciales federales y cuál es la competencia del Poder Judicial Federal, ya una vez que ustedes también analicen el dictamen, cómo se conforman los municipios, que básicamente es lo que conforman estos puntos el sistema federal, y como último tema que veríamos sería la responsabilidad de los servidores públicos de particulares por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, que esto se regulariza también con la Constitución en el artículo de 108, que es un servidor público, cuál es el Sistema Nacional Anticorrupción y lo que conforme las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ya con eso prácticamente estaríamos concluyendo el periodo. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle y los veo el próximo domingo. Ok, maestra. Sí, muy bien, muchas gracias. Y ya le mando ahorita a Ashley el dictamen y le mando el Word para que lo tengan. Ok, maestra. Que tengan bonito domingo y nos vemos el próximo domingo. Igualmente, maestra, cuídese mucho. Gracias, Miss. Todo. Igual. Bye.